¿Qué es OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una organización internacional política y militar. En inglés, se la conoce como North Atlantic Treaty Organization o NATO. La OTAN fue creada en 1949 por los signatarios del Tratado de Bruselas, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, junto a otros 5 países europeos que fueron invitados a participar: Dinamarca, Italia, Islandia, Noruega y Portugal. Su objetivo fundacional fue dedicarse a la organización europea tras la Segunda Guerra Mundial y ante la amenaza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Después de la constitución de la organización, se sumaron otros 9 países. En 1952, se unieron Grecia y Turquía. 3 años más tarde, se incorporó la República Federal de Alemania. Recién en 1982 se sumaría España y, en 1999, harían lo propio la República Checa, Hungría y Polonia. La organización tiene su base en Bruselas, Bélgica, mientras que su comando militar se encuentra en Mons, Bélgica. En lo que respecta a la estructura interna de esta organización que nos ocupa, tenemos que subrayar que cuenta con lo que es un secretario general, que ejerce como máximo dirigente dentro de la misma, y también con un vicesecretario. En la actualidad el primer cargo está ocupado por el danés Anders Fogh Rasmussen, primer ministro de su país desde 2001 hasta 2009, mientras que el segundo puesto lo ostenta ahora el italiano Alessandro Minuto Riccio. De la misma forma, además la OTAN cuenta con otra serie de organismos y departamentos fundamentales para su desarrollo y para el ejercicio de su actividad. Así, nos encontramos con el llamado Comité Militar, el Comandante Supremo Aliado de Transformación, el Comandante Supremo Aliado en el Atlántico y el Comandante Supremo Aliado en Europa. Todo ello sin olvidar tampoco la existencia de lo que son los comandos regionales. Cabe resaltar que, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y de la invasión estadounidense a Afganistán, la OTAN ha llevado adelante una misión encargada por la ONU que se denominó Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF. La ISAF también actuó en Irak, aunque se limitó a entrenar a las fuerzas de seguridad del país y no se involucró en la guerra, ya que muchos miembros de la OTAN no estaban de acuerdo con el enfrentamiento bélico impulsado por Estados Unidos y el Reino Unido. Además de las citadas operaciones, tenemos que subrayar que otras de las más importantes que ha llevado a cabo la OTAN desde sus inicios son, por ejemplo, la llamada Fuerza Deliberada durante el desarrollo de la Guerra de Bosnia o la Demiflig, también durante el mencionado conflicto bélico. A todas ellas se podrían sumar las acometidas en Somalia a principios de la década de los años 90, la intervención militar en Libia en el año 2011 o el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia en el año 1999. Operación Fuerza Aliada es como también se llama a esta última actuación citada que tuvo lugar durante la guerra de Kosovo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que gracias a su intervención, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha recuperado su fortaleza, debido a que los demás líderes del grupo accedieron a dar más recursos. Trump había criticado que los demás miembros de la OTAN no destinaban los suficientes recursos para la organización y que Estados Unidos tenía que cargar con el costo financiero para garantizar la seguridad de sus socios europeos. Tras una reunión en Bélgica, Trump fue criticado por su comportamiento agresivo contra los demás líderes de la OTAN. Sin embargo, el mandatario estadounidense dijo que el encuentro fue un éxito debido a que sus socios se comprometieron a destinar más dinero. Los aliados de la OTAN han pagado 33.000 millones más y pagarán cientos de miles de millones de dólares más en el futuro, solo gracias a mí. El presidente no mencionó de dónde procedía ese cálculo al hacer esta afirmación, aunque parece que se refiere al gasto de defensa adicional por parte de los miembros de la OTAN en el último año. De acuerdo a los totales estimados en un informe de la OTAN del 10 de julio pasado, que detalla los gastos de defensa para los países miembros, medios estadounidenses calcularon que otros países agregaron cerca de 33.000 millones de dólares a su contribución. Sin embargo, al contabilizar la inflación y las tasas de cambio, esos medios, entre ellos el The New York Times, estimaron que la cifra bajaría hasta los 11.000 millones. La OTAN era débil, pero ahora es fuerte otra vez. Los medios solo dicen que fui mal educado con los líderes, nunca mencionan el dinero.
añadió el mandatario en su tuit. Trump ya presumió hace unos días en rueda de prensa de haber promovido el aumento de la inversión en defensa entre los miembros de la OTAN y afirmó que los aliados europeos y Canadá han reforzado su compromiso con el gasto militar como nunca lo habían hecho antes. Sin embargo, en la reunión de líderes de la alianza que concluyó el jueves pasado en Bruselas, no se alcanzaron nuevos compromisos sobre los niveles de gasto en defensa, más allá de reafirmar lo pactado en la cumbre de Gales de 2014, donde los países miembros decidieron destinar en una década el 2% de su PIB a las Fuerzas Armadas. Trump terminó este lunes su gira europea, que lo ha llevado a reunirse con los líderes de la OTAN, visitar el Reino Unido para encontrarse con la primera ministra británica, Theresa May, y viajar hasta Helsinki para su primera cumbre bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El 16 de julio de 2018 puede reflejar simbólicamente el inicio de un nuevo orden mundial donde Estados Unidos y Rusia son amigos, y China el principal aliado de la Unión Europea. A pesar de que esa profecía aún queda lejana, la guerra comercial entre Estados Unidos y China podría derivar en una nueva correlación de fuerzas multipolares. Beijing y Helsinki fueron este lunes los escenarios donde se visibilizaron las nuevas relaciones que imperan en la geopolítica. Por un lado, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en la capital finlandesa. Por el otro, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se desplazó a la capital de China para negociar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el país asiático. Europa y China, Estados Unidos y Rusia, hoy en Beijing y en Helsinki, son conjuntamente responsables de mejorar el orden mundial, no de destruirlo. Espero que este mensaje llegue a Helsinki, escribió Tusk en su cuenta de Twitter antes de comenzar las reuniones con el primer ministro chino, Li Keqiang, en donde han acordado impulsar una reforma de la Organización Mundial de Comercio para combatir los aranceles estadounidenses. Las palabras del presidente del Consejo Europeo revelan el deterioro de las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y Estados Unidos y la crítica común que hacen tanto europeos como chinos a la política comercial proteccionista llevada a cabo por Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, por su parte, halagó en repetidas ocasiones a su homólogo ruso y destaca que es el momento de mejorar el diálogo y la colaboración con el Kremlin. Un discurso amable que dista profundamente del proferido en las últimas semanas contra Europa y la OTAN. La UE sigue firme en su defensa del libre comercio y trata de cerrar acuerdos comerciales a lo largo del mundo, como ya hiciera con Canadá y Japón. Con ese objetivo se han desplazado a Beijing tanto Tusk como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. China quiere fortalecer su relación comercial con Europa una vez que Estados Unidos ha impuesto aranceles a muchos de sus productos. No obstante, los diplomáticos de la Unión Europea permanecen recelosos de la verdadera voluntad de China en abrir su economía. Hay varias voces en Bruselas que señalan que el gigante asiático trata de dividir la Unión a través de acuerdos comerciales con el este de Europa.